En este nuevo capítulo de Más que un Pitch conversamos con Tomás y con Boris. ¿Quiénes son Tomás y Boris? Tomás Socoray. ¿Socoray se dice así el apellido? Socoray, exacto. Socoray y Boris Socoray son los dos fundadores de la cerveza Socos. Con K. Eso es súper... Porque había una bebida, no sé si ustedes la conocieron, que se llamaba Socos, que era una como bebida de manzana. ¿Tú la probaste? Sí, Era sí. extraordinaria esa bebida. De Socos, del pueblo Socos, que está allá en el norte, cerca de Ovalle. La Serena. Claro, Socos es una localidad, es un pueblo, una zona. Tal cual, pero no vamos a hablar de eso. Así que bienvenidos, Boris y Tomás, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. De Requinoa, esto nace en Requinoa. Cuéntenos la historia de esta cerveza. De Requinoa, nosotros partimos, la verdad yo partí como cervecero casero en un principio. ¿Ya? Y la verdad es que partimos en la instalación que teníamos, en el fondo. Yo empecé a hacer cervezas en forma casera hasta que vino Tomás y me propuso hacer este emprendimiento porque las cervezas habían quedado muy buenas. ¿Esto qué año hacíais cerveza en tu casa? Como el 2008, más o menos. Ya. 2008. Mira, mucho antes de que fuera de moda. Sí, Ya. bastante. Habían unas pocas cervecerías como artesanales pioneras, digamos, pero, ¿Y por qué? pero ¿Cómo todavía aprendiste a hacer cerveza tú? aprendí básicamente por internet. Ya. Y porque la historia es bien curiosa, porque la verdad a mí ni siquiera me gustaba hacer cerveza, o sea, a tomar cerveza. Y me empecé a meter en el tema y caché que uno podía controlar el amargor de la cerveza, que era lo que a mí no me gustaba. Entonces dije, entonces quizás puedo hacer una cerveza menos amarga y que me guste. Pero partió simplemente por curiosidad y porque siempre me ha gustado como la ciencia aplicada, el hágalo usted mismo, probar cosas. Entonces me parecía como muy increíble que uno pudiera hacer cerveza en la casa. Y dije como, esto es como, ¿cómo se puede hacer esto? O sea, como, ¿es posible? Entonces como que una vez que ya entendí un poco del proceso, dije ya, me meto de lleno. ¿Tú trabajabas en otra cosa, estudiabas? En ese momento estaba en la universidad, Estaba en la universidad, estaba como ¿qué? en segundo año de universidad. ¿Estudiando y qué? Ingeniería civil. Ya. De hecho, mucha gente después pensaba que era de agronomía o de enología, Sí. y no, pero claro, es la parte como de ciencia que siempre me ha gustado, como de maestreo, de hacer cosas uno mismo. Entonces partimos ahí, en Requinoa, de hecho en el garage de la casa. Así que, Mira, tal como cual. Google o Apple. Sí, no, tal cual. De hecho, nosotros mismos empezamos a arreglar el garage porque al final, claro, como todo emprendimiento, cuando parte, tenéis pocas lucas, tenéis más tiempo, ahora ya no tanto. Entonces, claro, contratáis a un maestro para que te ponga algo, para que te sale 500 lucas, 1.000.000 y empezáis a sumar gastos. Entonces, al final, nosotros mismos pintamos, le pusimos la cerámica ahí a 4 patas, poniendo cerámica en el piso. La instalación de agua la hice yo mismo también, hasta arrendé un taladro para perforar el muro, para hacer las tuberías, todo, ¿cachai? Obviamente el gas y la electricidad no, con gente certificada, pero el resto tenés que empezar a hacer cosas tú mismo para ahorrarte plata, pues si no, no tenías otra. Ya. ¿Y tú, Tomás, en qué momento le dijiste como, oye, esto podría convertirse en una empresa? Bueno, porque siempre encontré que Boris tiene una habilidad muy especial, muy específica para hacer cerveza. Es muy meticuloso, muy dedicado, muy preocupado de todo el proceso y súper detallista. Pero faltaba esa parte como comercial, ¿cachai? Porque al final, como decía Boris, nos separamos un poco bien los roles. Entonces, para él, su habilidad era hacer la cerveza, pero faltaba la parte comercial de que ayudara a venderla, a crear un concepto, una imagen, diferenciarse de la competencia, que es muy difícil. En el fondo, nosotros sabemos que nos estamos metiendo en una categoría que está bastante ya un poquito saturada, por así decirlo, con muchos competidores. La cervecería craft o artesanal en Chile ya había partido hace un tiempo atrás. Entonces nosotros nos subimos un poquito como, no sé si tarde, pero cuando ya el tren estaba como... ¿Pero qué año fue? Claro, porque 2021. Ah, ya, tú partiste en 2008, o sea, estuviste Claro, harto tiempo haciendo en tu casa. En forma casera, claro. Eso fue mucho cuando estaba en la rato. universidad. Y Ya. casero en la cocina de la casa. Ya. Y él cerraba todo, no podíamos entrar. Cortaba hasta que no prendieran la luz porque la luz no le gustaba. Claro, Entonces, había un momento, claro, en que yo me puse tan cuadrado porque uno lee un montón de cuestiones y se pone obsesivo con la cuestión que como teníamos luz como, no sé, pues, de los tubos fluorescentes en la cocina, yo apagaba esa cuestión y le ponía hasta un masking tape en el interruptor para que no me la prendieran y ponía un halógeno apuntando para arriba para que no le llegara No, luz directa a la cuestión. No, no sé, maniático. Y por eso también han sido los resultados del producto, por así decirlo. Ya, en 2021... Claro, ya a la y- venta. no, y- Ahí salimos a la venta, porque de hecho nos demoramos harto rato, como lo hacíamos nosotros, y yendo los fines de semana a maestrear, digamos.
Pero fue ¿qué, un buen rato. ¿qué año tú, Tomás, le decías a Boris, sacamos un emprendimiento? Eso fue como el 2019, yo creo. Fue previo a la pandemia, 2019. De hecho, tuvimos que cambiar el enfoque también porque habíamos pensado en cierto modelo de negocio en el fondo y vino la pandemia, bueno, primero estallido, después pandemia, entonces dijimos, chuta, ahí nos quedamos un poco esperando a ver qué pasaba. Al principio todos pensamos que la pandemia iba a durar 2 meses. Claro. Entonces después, bueno, ¿qué hacemos? Cambiamos un poco el concepto. De hecho, gracias a la pandemia desarrollamos nuestra Socos. marca propia, así como Socos, porque antes nuestro enfoque era otro, era hacer cerveza para otra gente en el fondo. Y ahí eso nos impulsó a tener nuestra marca, nuestro logo, y ahí partimos. Como partamos, tirémonos a la piscina con nuestra marca, por mientras se recupera la industria, los bares, los restaurantes, el consumo del on-trade, ¿cachai? Y saquemos nuestra marca por mientras, porque la sociedad la teníamos hecha, ya había empezado con la inversión y dijimos, démosle para adelante. Claro, pero la pandemia, claro, no sabíamos que iba a durar tanto. Sí, pero entre comprar los equipos, mandar a hacerlo, en el fondo, permisos, regulaciones, los arreglos del garage mismo, que además, como digamos, los fines de semana no vas a trabajáis 1 o 2 días y después otra semana Lento. más a volver, súper lento. Entonces, al final, ya a la venta, así como realmente salimos al mercado, en marzo de 2021. Ahí fue ya. Ya, o sea, estuvieron más de 2 años. Más o menos. Preparando, porque como decía Boris, el garage lo Y hicimos viendo qué nosotros, pasaba, porque- mezclando, haciendo la mezcla de cemento, haciéndolo todo nosotros, porque no sabíamos qué tan escalable o cómo nos iba a ir. Fue como una apuesta que nosotros estamos con cada uno con sus trabajos. Claro. Y fue como, partamos, porque era nuestro sueño que esto fuera como sostenible y poder dedicarnos 100% a esto como trabajo, pero con otras pegas, porque no podíamos dejar todo para partir de cero, porque Claro, partir una marca con 2 seguidores, Claro. sin ventas, sin página web, sin nada, es muy difícil. Claro, crear de la nada en el fondo era. ¿Y Y no sabíamos cómo iba a escalar. Y, Ahora casi siempre se parte así, o sea, nadie parte con 2.000 seguidores. No, claro, pero era como Sí. sabíamos que era una apuesta arriesgada en el Sí, fondo. y no dan a corto plazo, de hecho. Claro. De hecho, el primer pallet que compramos, nosotros partimos con botella. ¿Ya? Sí. Y Con botella. Con botella. Sí, y ya. como pueden ver, después vamos a sacar, tenemos latas. Ahora trabajamos el portafolio siempre en latas, pero partimos con botella porque también nos permitía mejor como operación. ¿Por qué? A ver, explícanos eso. Era más fácil logísticamente para Porque uno nosotros piensa trabajar en botella. puede ser más complicado porque se Porque rompen, digo yo. No, en el final, de hecho, eran bien resistentes. Ocupábamos las botellas de champañas de 3.75, en el fondo, la champaña chica. Con la mini Ya, Pero que además, bueno, después uno piensa y después te das cuenta las consecuencias y los detalles de todas las cosas que uno hace. Por ejemplo, el pallet de 2.000 botellas Sí, 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 yo. pesaba más de 1 tonelada. Entonces, Entonces teníamos que moverlo, no teníamos yale, no teníamos nada. Tuvimos En el tractor. en un cargadero de caballos. porque nosotros somos tuvimos del campo, somos de Requino. Todo esto Claro. partió en el garage de la casa Entonces, en Requino, en un campo. El tractor tenía una horquilla y con eso lo pudimos bajar, pero tuvimos que ponernos en una sequía. O sea, No, tuvo un de hecho era tan entramado. pesado que claro, el tractor se venía para adelante. Entonces, Claro. y, No, había- así. y de hecho, el primer pallet cuando partimos fue como todos los gastos salían de nuestro bolsillo. En el fondo no había ni crédito, ni inversionista, ni No, nada. claro, Entonces, nada. lo pensáis todo 10 veces, pues, ¿cachai? Entonces, el primer pallet yo le escribía a una marca grande de proveedores de botella Sí. y nos dicen no. Yo juraba que les despachamos. No, nosotros vendemos a camión completo, son 18 pallets. Y nosotros queríamos uno. No, y queremos uno como son, medio eran, pallet. ¿eran cuántas en lata, en caja? O sea, en botella. Botellas eran como 2.000, sí, eso era. Eran 2.000 botellas. Y yo le decía, pero Boris, ¿qué vamos a hacer con 2.000 botellas? Esta cuestión vamos a tener para 2 años. Claro, ¿cachai? es como... Ya filo. Ya, y de repente no importa. cachamos los costos, que había que traer un camión, pagar el camión. Y dije, ya filo, compremos 2, porque para optimizar el costo del traslado de Claro. Santiago a Rancagua, dividimos el costo del flete, ya. Y dice, ya, con estos 2 pallets vamos a tener 3 años. Claro. Y no, po. no duró tanto. Y ahí empecé a cachar que chucha, uno Empezó a moverse, empieza a moverse. como a... Perdí las dimensiones un poco porque al final lo mismo pasa con todo, las etiquetas, las cajas, todos los mínimos son altos, como que Claro, al 1.000 principio cajas de el no sé mínimo es cuánto. muy alto para ti. Claro. Entonces como que te asustáis, pues como chucha, nos vamos a meter con... Y le da, y le da, y le da. Y al final te das cuenta que tienes que optimizar el volumen para lograr Ya. como costos. Volvamos a partimos con botella. Tomaron la decisión de partir con botella. Tú vas a decir por qué por botella. Claro, para mí era más fácil embotellarlas porque simplemente necesitaba una tapadora Ya, ponerle la tapa, nomás, ¿no? ¿cachai? Era- Con era- tapa metálica de las típicas coronas. Ya. Y entonces era más fácil para nosotros, más que el volumen todavía era más chico, entonces lo envasábamos nosotros mismos, después tuvimos que comprar una enlatadora en el fondo. Tú Ya, no pero puedes enlatar latas ¿cuándo, sin- en qué momento se dan cuenta de que les convenía más o valía la pena lata que Es botella? que siempre fue pensado incluso para latas, incluso la etiqueta fue diseñada siempre en un principio como la lata, o sea, al tamaño de la lata, por Ya. un tema, sobre todo, yo diría que 2 cosas, entre estético y de tendencia. La lata venía hace rato ya como en tendencia en el Sí. mundo.
y realmente preserva mejor la cerveza. Eso es eso como te iba a bien, decir. bien indiscutible. Sí. Eso te decir, hay un tema cultural que la gente, y nos pasa todavía, que la gente en general dice, asocia que es mejor calidad en botella. Incluso a nosotros nos pasaba también. Yo al Hasta principio hace también... algún tiempo sí, hoy día ya Es no. verdad. Y hoy día Claro. ya no, y yo le explico Ya no. a la gente, de hecho me pasó ayer, onda que un cliente me preguntó por el tema de la botella, y le digo, no, nuestra cerveza se mantiene mejor en lata, por el tema del oxígeno, ¿cierto? La por el luz, tema de la luz. hay varias cosas. Y conserva mejor el lúpulo, porque nosotros usamos lúpulos súper naturales, el producto es de primera, entonces la conservación es súper importante. Sí. Y en la botella, a diferencia de las industriales, no se preserva tan bien. Oye, Claro. hay dos cosas que pueden diferenciar a una cerveza. Obviamente la marca, el marketing, etcétera, que me imagino que tú veis más ese lado, Tomás, pero también la receta. Como la receta del maestro cervecero. Porque hoy día hay muchas cervezas artesanales. Está lleno. Está lleno. Lleno. Todo hay, sobre todo en el Jumbo, probablemente, que es donde más hay. y está Levantáis una lleno. piedra y hay una. Sí, po. ¿Dónde estaremos? Espero, pronto. Boris, tú en la receta, ¿qué diferencia hay en las miles que hay hoy día? ¿Qué es lo que lo ha hecho que ustedes tengan un espacio en el mercado? Mira, el tema de la receta da para mucho. Uno parte de una receta y yo creo que la gran gracia o el secreto es como irla mejorando, en el fondo, ir probando ciertas cosas, de repente le cambié un poco una malta, le cambié esta cantidad y hacerle seguimiento a eso. Yo soy bien latero en el fondo para esto, pero creo que quizás es parte un poco del secreto, es que cada cerveza que hago, le hago como una ficha a mano, porque para mí es más fácil tomar notas en el momento a mano nomás en un papel. Y pongo, en el fondo, qué ingredientes usé, observaciones, hice este cambio, me parece que esto hay que cambiarlo para la próxima receta, hay que ponerle un poco más de agua, no sé qué, fermentar a tal temperatura, me pasó esto, bla, bla, bla. Entonces es la única forma que tú le hagas seguimiento, porque al final, claro, uno cuando parte es una receta y te acuerdas perfecto, la hice la semana pasada, no sé qué, pero al final cuando ya empiezas en un ritmo que cocinas dos cervezas a la semana, envasas otras 2 a la semana, y todas, así todas las semanas, Y distintos estilos, po. Claro, entonces es imposible acordarte de los detalles, de las temperaturas, además de datos que son tan como específicos. Entonces, a mí eso me ha permitido hacer como mejora continua finalmente, hacer como probar ciertos cambios, qué es lo que funciona y qué es lo que no, y ir perfeccionando la receta poco a poco. Y tú, Tomás, ¿cuál ha sido un poquito la estrategia para diferenciarse en cuanto a marca? La creatividad, yo creo, la creatividad y el diseño. Como decía Boris cumple el rol súper detallista, súper metódico, más científico. Y tú lo venías desordenando. Y yo vengo el más desordenado. Yo soy Sí. el más creativo, más innovador, desarrollo de imagen de marca, porque yo siempre estaba seguro que Boris iba a lograr ser un partner comercial muy importante, muy estratégico, porque iba a ser un producto muy bueno. Ya, pero ¿cómo se dieron cuenta del rol de cada uno y lograr separar aguas? Porque independientemente de que tú digas, él es más Porque metódico, yo soy más creativo, a lo mejor a él también se le ocurrían ideas, o a lo mejor a ti también se te ocurría un método para hacer algo. ¿Cómo dijeron, sabéis qué? Porque igual eso genera de alguna manera un cierto roce. No tanto, es que ¿no? de alguna manera ha funcionado muy bien, pero sí, claro, de repente yo igual le comento, trato en lo posible como de no sobrepasar mucho el espacio, pero igual hay un traslape en el fondo, ¿cachai? Entonces, Se respeta de repente, las oye, decisiones. Sí. deberíamos hacer esto, de repente, oye, velo esto, pero dejo que al final las decisiones y esas cosas las tome ¿Cuántos años él. tienes Es tú? muy cuadrado, 36. ¿Tú? 38. 38, o sea, tú eres mayor. Sí, Sí. Ah, tú- pero también lo mismo, Claramente. Tomás de repente también me dice, como, oye, ¿Qué deberíamos... dijo? ¿Qué dijo? No, claramente es mayor. No. No, desde las canas. ¿Y tus canas, ¿Qué weón? ¿Cómo que canas te estoy viendo aquí? Pero, compadre. Así como- La experiencia, las canas que me saca él. Claro, claro. No, Mira cómo pero... me tiene Juan Pablo. Oye, pero espérate, volviendo un poco a la pregunta del sí. tema de la creatividad. Yo siempre estaba seguro que podría lograr un muy buen producto, el líquido, pero es muy importante cómo lo comunicáis, po, porque al final la gente lo prueba, tienes que lograr que el cliente, que el consumidor en el fondo pruebe el producto. Claro. Y eso lo va a probar no a través de, no sabemos, por el líquido no es como la ropa que tú la veis y veis si la compráis o no. Acá tienes que probarla, tomarlo. Y para eso hay que provocar esa deseabilidad o las ganas de comprar, de probar, y eso era a través de la imagen. Y yo sabía que Boris, en ese sentido, como que tal vez le faltaba como ese punch, esa parte enfoque, como, en el claro, fondo. ese enfoque más comercial, de imagen. Sí. Y nada, pues partí con el tema del desarrollo de la marca, el nombre. Como decía al principio, Socos es por nuestro apellido, Socoray. Claro, de ahí viene, ojo, ¿no? El tema es, Sí, es sí, porque siempre en me el colegio nos imagino. decían el soco, pero entonces éramos los socos. De Ya, ahí ¿Cachai? viene. Claro. No tiene nada que ver con la localidad de Ovalle, así que es origen de nuestro apellido. Claro. Así que... Socoray, ¿de eso. qué origen es ese apellido? Es húngaro, mucha Húngaro. gente cree que es de Japón o porque es samurái, Sí, no sé, bo. suena como a... Claro, nos dicen, Húngaro. no eres como, No. me ven y como, No, eres de chino. Hungría, nuestro abuelo llegó de Hungría para
¿En serio? invasión rusa, sí. Llegó a Chile. O sea, La típica historia así como el inmigrante que llegó así como Sí. con $1 y con una máquina de afeitar en el bolsillo más o menos y eso era todo. Ya, esa es la historia. ¿Y llegó a Requinoa o...? No, al sur, Ya. a Osorno por ahí. A Osorno. Ahí se casó con mi abuela y el resto Ya. es historia, como dicen. Claro, claro, y ahí salieron ustedes. Así Oye, que- ustedes han ido en el fondo creando nuevos productos. ¿Qué Déjame mostrar aquí, eso? que tengo aquí Buenísimo. 2, 3, tenemos aquí. Está bueno. Es que, ¿sabes qué? Está muy bonita la etiqueta. Las Muchas gracias. latas elegantes, con bonitas etiquetas, que se nota que le pusieron cariño, esfuerzo en el diseño, me conquistan muchísimo. Es que a eso iba antes, claro. De hecho, El- la parte estética sobre todo la vio Tomás siempre, pero igual yo también de repente le hacía comentarios así como, oye, pero si hacemos esto, así como... Te lo voy mostrando. Mira, pero el que... No la calles. Esto no es lo tuyo, mira. Mira, mami, mira. Ahí, sí. ¿Viste? Ahí. Mira, hay una vueltecita, como dicen por ahí, la vueltecita, porque los diseños son Toda 360. lata, sí. Bueno, estas son ilustraciones hechas a mano, cero digitales, son totalmente dibujadas a papel y luego pasadas a... Aquí se echa por como- ChatGPT. No, te imaginas. Gemini. Y O sea, yo creo que va a llegar el chat como está avanzando. Vamos a llegar a eso, ¿Tienen pero... una ilustradora o...? Oiga, pero esta niña sí, se lee la pechuga. Sí. Sí, de hecho. Bueno, de pero hecho. sí. Yo tenía, No, pero yo tenía es un mis ser dudas mito- de es que un nos ser funaran mito- por eso. es un ser Da lo mitológico. mismo, si nadie puede, menor de 18 años puede tomar cerveza, así que... Sí, producto para mayores de 18 años, claro, exactamente. claro. Y beber con moderación. Está muy chora la... Pero... No exageremos, no tenemos que estar puristas. Claro, pero como le decíamos antes, como que, por ejemplo, yo de repente lo opino, pero finalmente el tema estético lo ve Tomás, y al revés también. Pero, por ejemplo, nos ha pasado, de hecho, de las anécdotas que tenemos, es que, por ejemplo, la cuarta cerveza que desarrollamos fue una con frambuesa, que era una cerveza que yo ya había hecho como cervecero casero varias veces, que a mí me gustaba bastante, pero según yo no tenía mucho enfoque comercial. Y dije, en general, incluso a mí me pasa que tú dices después, ¿con qué acompaño esto? ¿Con qué me la tomo? O sea, es como... El maridaje. Pero Tomás sobre todo me insistió mucho como, no, esto yo creo que tenemos que lanzar una con fruta, esto como que... Color, porque- claro, algo diferente y nos va a ir bien. Ya y dije, como que me resistí un poco, además que era un cacho, porque trabajamos con fruta natural, o sea, como tengo que moler la frambuesa, ni siquiera con pulpa. Es Tenemos como una con jengibre también. Frambuesa con... Qué rico. Tal cual, entonces es mucho trabajo como manual todavía y muy como detallista y es como un día más de pega, hay que agregar la frambuesa, hay que calentarla, es todo un proceso extra. Entonces a mí no me tincaba mucho, me resistí muy poco, pero finalmente le ha ido muy bien a esa cerveza también. Y al revés, yo después cuando quisimos lanzar una cerveza negra, porque no teníamos en el catálogo, entonces ya, lancemos una cerveza negra. Y yo insistí mucho con ese estilo, que es un estilo bien particular, que es una Belgian Dark Strong Ale. Entonces, como el nombre lo dice, es una belga oscura fuerte. Entonces es diferente la típica Stout de la típica Porter. Y yo me resistía, po. Claro, porque de hecho porque a él no le gustaban mucho las cervezas negras. Ya. Entonces, y el típico sesgo, el sesgo del marketing, la miopía del marketing, que es como que te enfocáis mucho en el producto y te olvidáis un poco del consumidor, o te enfocáis tú en los tus gustos gustos personales. Claro. Entonces yo decía, la negra no, partamos con la otra que son más veraniegas, colores, está muy fuerte en alcohol, muy espesa, muy densa, y la Como que- lanzamos. como que la gente no le iba a comprar Bori insistió, tanto. y claro, y terminó siendo la reconocida en los Beer World Awards de este año, 2025, que es por eso básicamente que yo estamos acá. Tenía pensado hablar más después de eso, pero Ah, sí. allá que lo tocaste, ¿qué ganaron ustedes? Ganamos, bueno, es que la competencia tiene varias medallas, pero la más importante en el... Vamos. O sea, esa Claro. es... Esa fue la previa de los World Beer Awards. Mira, Esa, mira. primero, primera vez que viene un invitado con un trofeo. Un trofeo. así Claro. que, Best bueno, of Show Oro. Dio- Copa eso Cervecera es. Independiente Chile 2025. claro, en Con abril, mis manos. Dio en oro. abril de este año participamos en una copa de la Asociación de Cerveceros Independientes, en que agrupaba en el fondo a más o menos como 50 cervecerías chilenas. E incluso trajeron a cervecerías de afuera. Había cervecerías de Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay y un par de países más, incluso creo que hasta México. Y la gran gracia es que nosotros ganamos el Boss, que es un premio que se hace muchas veces en las copas, porque siempre hay por categoría. En el fondo tú compites ya todas las IPA, las rubias, no sé qué, por categoría. Pero además después hacen lo que se llama el Boss, que es el Best of Show, o sea, la mejor cerveza del show. Entre todas las ganadoras de cada categoría, es la mejor de las mejores, digamos. ya. Y ganamos ese premio en esa copa en abril de este año con la ¿Con Cosmic Walk, con la, Y eso, Con la negra. Con la negra. Ya. Y esa con la que yo no le tenía fe, po. Claro.
¿Cachai? Y que Si ya eso nos es había lo- habido bien en otras copas. De hecho, sacamos un bronce en Brasil, en otra buena. copa, en la Copa Conquistadores en Chile, en el sur. Toma, compadre, También alguna vez que sacamos, tenga una copa en las manos. sacamos la plata en el Boss, por ejemplo, en otra copa. Bueno, pero lo importante es que en el fondo eso nos dio como el pie, claro, nos para motivó porque participar. dijimos ya ganamos a nivel nacional y medio latinoamericano porque había Claro. competencia, en esta competencia, esta copa había Colombia, Brasil, otros países y dijimos, siempre nosotros tuvimos como la ambición de participar en los World World Beer Awards. Claro. Y siempre estuvo esa como meta. Claro, hace y de rato repente que la teníamos pensado. dijimos, ya, pues ganamos a nivel nacional, vamos, lanzámonos, pues, ¿cachai? Sí, po. Y lanzamos, la verdad que no con tanta fe, que la verdad que no sabíamos Pensamos que que iba a podíamos ganar. sacar alguna medalla más. Les propongo algo. Sencilla, pero- Dejemos esto en suspenso, nos vamos a la pausa y nos cuentan cómo les fue en el World Beer Awards y nos cuentan cómo participaron, cómo fueron, me imagino que fueron a la premiación, etcétera. Vamos a la pausa. Estamos conversando con Tomás y con Boris. Pausa y volvemos. Más que un pitch, en Infinita 100.1. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. ¿Tienes una pyme o una startup? WOM Negocios te lleva al ETM Day Santiago este 20, 21 y 22 de noviembre. Inscríbete en wom.cl/negocios y participa por vivir los 3 días del evento con charlas y mentorías gratuitas. WOM Negocios, nadie te da más. Estás en Más que un pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, para conversar con emprendedores y conocer sus proyectos. Ya vuelven Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de vuelta. Radio Infinita y el DF+ presentan a esta hora Más que un pitch, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, un programa emprendedor para emprendedores. Estamos de vuelta en Más que un pitch. Estamos hablando de cerveza con Así Tomás es. y con Boris. Hablamos con los hermanos Socoray, que son los fundadores de la cerveza Socos. Y antes de irnos a la pausa nos contaban que, bueno, ganaron un premio muy importante en Chile y eso los motivó a irse a competir a el mundo. Déjame preguntar antes que Juan Pablo formule la pregunta que ya algo había posado en el bloque anterior, pero ¿por qué es importante competir? Porque una cosa es decir, ya, hacemos buena cerveza, no necesariamente todo el mundo, yo soy cervecero, tomo cerveza porque ganó una competencia, sino porque me gusta. ¿Por qué era necesario para ustedes ir a competir a otros lugares? Claro, es que te da, de partida es una buena vitrina y es algo que te valía externamente con gente que sabe realmente mucho. O sea, la gente que es juez de cerveza está, sobre todo en estas copas, a otro nivel realmente. Entonces, claro, tú dices, no, mi cerveza es la mejor. Bueno, pero ¿según quién? Así como, es como conocido en tu casa, ¿cachai? Es como que, según quién, no, es que yo digo que es buena, ya, pero algo más. Y la gente que, como te digo, que es juez de cerveza sabe mucho. De hecho, en la Copa de la ASI, a principios de este año, la mesa del boss, finalmente, de este premio, era pero de muy alto nivel. Trajeron unos jueces de muy alto nivel desde afuera. Incluso estaba, por ejemplo, la presidenta de ese jurado, era como directora de la guía de estilos por la cual se rigen todas estas competencias, que es la presidenta de Estados Unidos, qué sé yo, de esta asociación. Entonces, sacar una medalla es un reconocimiento y una cuestión súper como indiscutible. O sea, ahora con esta sacamos la mejor del mundo en esa categoría. O sea, está bien, hay otras copas o qué sé yo, y todo depende un poco, no sé, pues como cuando tú vas a los Juegos Olímpicos en la gimnasia, hay un jurado, ¿cierto? Entonces tú podrías decir, bueno, no, pero es que, no sé, pero o sea, el nivel está demostrado que es muy alto. O sea, es como que aquí sacamos un 10, digamos, Sí. en los Juegos Olímpicos. Y son catadas ciegas, o sea, le sacan la etiqueta, no hay un efecto, Claro, porque es muy nadie importante. sabe qué cerveza está probando. El Ya, efecto claro. visual es muy importante, Eso. Claro, te claro, sesga. claro. O sea, Ya. ¿a favor o en contra? Ya Claro. spoilearon que ganaron, pero... Que no podíamos aguantar. Vámonos al proceso. ¿Cómo postularon? Eso. ¿Dónde era la premiación? Cuéntenos desde que llegaron al lugar de la premiación, cuéntenos todo eso. Es que no fuimos a la premiación, la verdad. Ah, no porque fue. es en Londres. ¿no? Fue en Londres. Si hubiéramos así realmente tenido la convicción de que ganamos, probablemente Íbamos. podríamos haber viajado. Sí. Obvio. Ay, pensaba que no iban a ganar por si O acaso. sea, se postularon pensando que no iban a ganar. Claro, No, pero... No, claro. con fe de Con sacar fe, la alguna, cagó tu fe. alguna mención. Pero Pero que que jamás compro el llegara- pasaje al tiro. Porque finalmente le ganamos a los propios belgas en su estilo, entonces jamás nosotros pensamos que iba a lograr tan nivel de relevancia Sí, en una eso- categoría eso- de ¿Y ahí cómo competencia fue? mundial. Eso ¿Cómo fue bien sorprendente. ¿Cómo fue porque que tú le decís- avisaron? ¿Cómo fue todo eso?
¿Era en vivo? ¿Era algo en vivo? Claro, así, es o? por la página web básicamente y por las redes sociales de los World Beer Awards justamente. Nosotros, la postulación se hace por internet, en el fondo tú pagas un fee de entrada, tienes que mandar las latas. En este caso había una como logística para la gente de Chile que en todo el fondo tú las ibas a dejar una parte y te la llevaban a la competencia. Eso fue o sea, es un harto tiempo antes, en el fondo, como 2 meses o 3 meses antes, porque entre que se reciban, que lleguen allá, que las reciban de nuevo, etcétera, etcétera. Y nada, pues después empiezan las catas, que son un par de días de cata, porque son muchas cervezas de muchos países. Muchos estilos. Entonces, claro, además cada juez no puede probar 200 cervezas en un día, no sé cuántas probarán, pero deben ser unas, qué sé yo, 20, ¿cachai? Claro, porque además que te empiezas a saturar y después ya no sientes nada, digamos. Entonces, empezamos a avanzar, pues primero van diciendo las primeras medallas, digamos, así como, no sé, pues medalla de oro, después ganamos la mejor como del país, y ahí fue como, oh, mira, ganamos la mejor del país con esta misma, y después entonces con esa clasificamos como a la siguiente ronda, y ahí fue cuando dijimos ya, es la mejor de este estilo en el mundo. O sea, compitieron todas las que ganaron en ese estilo, en cada país, por ejemplo, la ganadora del país de Francia, de Japón, de qué sé yo, había, por ejemplo, hasta de Sri Lanka, ¿sí? Era muchos países. Los de Sri Lanka deben decir, había también de Chile. Claro, ¿no? claro. Chile, Es claro. lo mismo. ¿Cachai? Y de Que hecho, es el orgullo, pues. de hecho había ganadoras en Bélgica, por ejemplo, obviamente del estilo de Bélgica. Entonces le ganamos por ejemplo, a la famosa Bulldog. ¿Por qué crees que llegaron tan lejos ganándole a otros que ustedes decían es imposible? ¿Por qué creen? Pero así, objetivamente, no porque, ay, nuestra cerveza es lo mejor. No, porque objetivamente, ¿qué creen que las diferenció, que les permitió tener ese podio mundial? Es que mira, como técnicamente yo creo que es porque está más adecuado al estilo. Es como así de simple, Ya. pero que eso conlleva un montón con toda de la cosas. complejidad Por ejemplo, que hay detrás. Como les decía antes, hay una guía de estilo que es súper específica que te dice, ya, esta cerveza tiene que tener estos aromas, esto no puede estar, tiene que estar en este rango de alcohol, en este rango de amargor. Es súper específica en el fondo. Y finalmente los jueces lo que evalúan, o que deberían evaluar siempre, es que también se adecua, o sea, se adapta a esa descripción y a esa descripción de estilo. Tu cerveza no es que sea como más rica solamente que otra, por ejemplo, porque al final tú tienes que dejar de lado en este caso el gusto personal. Entonces, de hecho, Sí, yo he conocido obvio. a jueces que incluso no les gustan las IPAs, las famosas IPAs que están tan de moda, y que no les gustan, pero bueno, su pega es como catarla y decir, bueno, esto está perfectamente adecuado al estilo, aunque a mí no me guste. Entonces, lo que tiene que haber pasado es que se adecuó mejor al perfil buscado en esa cerveza, en el fondo. Y también a un tema de equilibrio entre amargor, o sea... Y otro secreto súper importante, o sea, secreto clave para el éxito, y creo que también ha sido la calidad de los ingredientes y lo meticuloso que es Boris en el proceso. Porque en el fondo es un riesgo. Hacer cerveza puede sonar súper fácil, pero no es como cocinar un queque, ¿cachai? Sí. Porque los tiempos son súper exactas, las temperaturas, la sanitización para que no se te eche a perder la producción. Claro, de hecho, los tiempos. es poco romántico, pero al final la mayor parte de la pega, la gente que realmente está metida en el tema de cerveza sabe que la mayor pega es limpiar. Que es una lata, pues, o sea, tenés que pasarle la esponjita, que el desinfectante, porque en cualquier recoveco se En lo la pueden vida es muy meter. importante limpiar, compadre. Claro, sí. Es muy Pero sentido. la mayor pega yo diría que eso, es limpieza nomás, ¿cachai? Sí, po. Entonces eso no es tan atractivo, pero... Ya, y déjame preguntarte, en tu ámbito, en tu área, lo que tú conoces, lo que has venido desarrollando en esta marca, ¿cómo le sacaste lustre, partido a estas victorias? Porque hay que comunicarla, cómo convertir esa comunicación en atraer gente que no la conoce, que quiera consumirla. Cuéntame ahora, juégatela. Sí, pues. Vamos. Chuta, está buena la pregunta. Uy, me pagan para eso. Claro. Nada, pues yo sabía que Boris, como les decía antes, producía un muy buen líquido y había que mostrarlo de manera atractiva, enganchar con la gente. Los consumidores son cada vez más exigentes. Hay mucha competencia en temas de imagen. Entonces había que diferenciarse por imagen, por calidad y lograr una marca que comunique, que se logre conectar con los consumidores, y todos estos premios tratar de comunicarlo lo más posible, acercar y educar un poco a la gente, porque la gente realmente, si bien la categoría artesanal o craft del mundo se ha ido desarrollando y especializando, tú ahora vayas al supermercado, como decís tú, al Jumbo, y encontrar una góndola y con muchas más variedades, o vaya a tienda especializada. Nosotros tenemos un partner comercial que está en el Mood, Tierra Cervecera, le mandamos saludos, que tienen un amplio abanico de variedades. Entonces, se ha complejizado mucho el tema de la cerveza artesanal o craft, y ahí estamos nosotros, pues, destacando con imagen, con buen contenido. Claro, hay que y hacer todo lo que yo concursos muestro, de repente, todo lo que yo muestro trato sobre todo de que redes sea sociales. de súper buena calidad.
bien hecho, la etiqueta, los detalles, el packaging, todo. Sí, yo creo que Hacer un contenido relevante, ¿cachai? Claro, y como un poco tratar de hacerlo lo más profesional posible. Por ejemplo, eso, no, tengo un amigo que lo hace barato, o eso que uno mismo hace el logo, o uno hace mismo. O sea, si realmente no le pegáis al cosido en eso, tenéis que externalizarlo, sí o sí. Ya. ¿Cachai? No puede ser como. Porque el tema, o sea, si se fijan en nosotros, el tema de imagen está súper bien cuidado. Tomás tiene como muy buen gusto y un muy buen ojo para eso. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, hacemos cosas con gente externa, cosas audiovisuales y de material, porque no lo puedes hacer tú si no lo sabes hacer bien. ¿Son solo ustedes dos en la empresa? Sí. Ya. Y en esta industria, como decíamos antes, hay muchas marcas, pero siento que hay pocas que destacan. Porque hacer cerveza en verdad, como decíamos antes, hacer cerveza es fácil, es rápido. No es tan difícil, claro. Hacer una cerveza de mediana nivel, digamos, no Pero, es difícil. y en general el consumidor puede ser que no cache mucho, se la toma, está buena. Pero en verdad nosotros apostamos por diferenciarnos, ¿cachai? Por captar la atención. Si al final que le logren que te sigan en Instagram, cuesta que la gente siga una marca en Instagram. Cuesta harto. Destacar en la góndola, que la gente te recompre, que se quiera sacar fotos. Nos pasa mucho que se viraliza. Es una marca súper instagramable. La gente le encanta subir fotos, etiquetarnos. Es un estilo de vida. Entonces, ahí que nos sigan en Instagram también, Socos. @socos.cerveza. Socos.cerveza. Oye, ya una pregunta siguiendo esa lógica, porque hay otras cervezas también que, independientemente de, digamos, no hayan ganado las competencias que han ganado ustedes, son también de calidad, Sí, tienen claro. su diseño en etiqueta. Sí. ¿Hay alguna marca que ustedes miren y digan, mira, sí, esta me gusta lo que está haciendo? Más allá de que ustedes sientan que son extraordinarios. Pero ¿La tenemos que nombrar? sí, pues obvio, si no pasa nada. Así como otras han nombrado, Sí, también lo han está nombrado bien, ustedes. está bien. Hay varias. Siempre uno está como mirando en el fondo y de Pero hecho, por ejemplo, yo diría que es parte de la pega estar atento a lo que pasa en el alrededor. Ya. No, para Los mí... típicos Tamango, por ejemplo. Tamango para mí hace una marca A mí me inspiradora. gusta mucho Tamango también. Sí. Sí, O sea, una me marca gusta súper- mucho Tamango también. Yo compro las dos. Granizo, hasta pronto, hay varias. Sí, Eso no lo había escuchado. Incluso Cross también, finalmente, Cross. si bien es como, y sobre todo hace rato que tiene otro enfoque. Tamango pero tiene bar. Tamango tiene bar. Sí. Está terminando uno, no sé si lo está terminando, pero tiene uno bien avanzado en el MUT y tiene uno en Nueva Costanera. Sí. Y tenían uno en Bellavista, Providencia. claro, sí. que ahora se fueron al MUT. ¿Ustedes tendrían? Porque Tamango desarrolló también una carta Sí. acotada, pero muy rica también, Sí. como para maridar bien maridar. la cerveza. Sí. Yo creo que eso que conversamos justo antes de llegar acá, como decía Ori, tenemos que llevar claro como cuáles son nuestras ambiciones. Y una de esas ambiciones Sí. conversando fue como, sí, nos gustaría Sí, tener sería a más un mediano local, plazo, un bar. porque claro, estáis hablando ahí, el gran piedra de tope, al menos el día de hoy, es que estáis hablando de otro nivel de inversión y de riesgo finalmente. Hay cervecerías que se han ido a pique justamente por esto, si no te va bien y si no está bien manejado. De tener las competencias o tener, por ejemplo, a alguien de confianza que viva en el bar, porque si no, esta cuestión es muy, muy compleja. O sea, yo sé que no podría, pero ni en años luz, hacerme cargo ni el tiempo, hacer que nada es como- en un bar. Ya. ¿Cachai? Pero la verdad que yo me imagino de una forma también distinta. No me imagino como Tamango que abre locales como Pitacura o... No, yo me imagino más, mi sueño, por así decirlo, sería poder como llevar gente a la planta y hacer un tipo de tap room. También. Tap room, ¿cierto? Sí, tap room en el lugar. Entonces también que También. puedan ver un poco, Como lo que hace educar, Guayacán. Claro. educar un Sí. poco, mostrar el proceso de la cerveza, porque la gente en verdad no sabe, ¿cachai? Entonces, Claro, y es atractivo. Lo tipo, como más paseo, como visita la planta y tener un bar, ¿cachai? Claro, Como- explicar un poquito eso el proceso, me parece más Como atractivo. probar del fermentador. Oye, estos típicos- cifras, dennos alguna noción de lo que es hoy día Socos. Cifras. Bueno, este año ha sido un gran año ya de cambios, ya de todo tipo. Boris fue papá en una de esas y Martín, mi sobrino, llegó, nosotros nos reímos porque hicimos Con el cargamento de marraquetas bajo el brazo. con la marraqueta bajo el brazo, pero así firme. ¿Ya? Claro. Un pan ahí de masa madre. Así que, bueno, buenísimo. Nació hace poquito, nació en junio. Somos todos de junio, los tres somos de junio. Sí, de hecho. Así que nada, este año ha sido súper importante. Nos cambiamos de planta. Como les contamos antes, partimos algo súper local de Requinoa, que finalmente llegamos a Londres desde Requinoa. A donde no fueron, así que... O sea, la marca. La marca, ustedes vamos no. a ir. Vamos Sí, a ir. ya, Vamos a sí. tener que ir a Bélgica a mostrar Sí. a los O belgas. quizás su- para el próximo año. Además que casi coincide con la semana Beatles. Yo soy fanático de los Beatles, así que casi coincide con Buena. la semana Beatles. Así que... Bien, porque- la hacen calzar. Bueno, no nos desviemos. Entonces, cifras. Y este año, como les decía, ha sido un año de muchos cambios y este año nos cambiamos de planta. Partimos en Requinoa, como les decía, los primeros 3-4 años y nos dimos cuenta que nos queda corto. Ya. Este garage que habíamos hecho nosotros a mano, estamos cortos, la logística se nos estaba complejizando mucho y necesitamos, para que el negocio en verdad creciera, es volumen, ya para optimizar costos y porque necesitamos vender más. Estamos vendiendo todo lo que hacíamos en el garage,
quedamos cortos y no era suficiente y no me permitía cerrar más negocios o hacer más cosas. Entonces decidimos lanzarnos a la piscina y nos cambiamos de bodega. Hoy día tienen una planta de cuántos metros. Tenemos una planta en San Bernardo ¿de cuántos metros? O no sé, o Es que cuánto. es un... No, pero en el fondo lo importante es que estamos triplicando Ya, más eso. o menos Esa la producción. era la Sí, cifra. sí, Triplicaron sí, la sí, capacidad de fue la onda. producción. Triplicaron Sí. la capacidad de Triplicamos. producción. Cifra, este año triplicamos la capacidad de producción. Entonces eso nos permite ir a buscar más bares, satisfacer mejor la demanda de botillerías, Sí, es un buen estar con la salto. página web con todo el abanico, porque en la página web tú puedes armar el pack como tú quieras, de 6, de 12, y la gente arma el pack como quiera por probar las 8 variedades que tenemos. ¿Y cuántos se van a llegar? Dentro de Santiago, Sí. el mismo día, si compran antes de las 11, todo Santiago, incluido periférica, y en regiones entre 24 y 48 horas. Pero Perfecto. llegamos a todo Chile. A todo Chile. A todo Chile. La- hemos la- hemos tenido la- pedidos de Chile. Ayer La base despaché- de Eduardo Frei de la Antártica no creo, pero... Claro, Chile Chile continental. continental. Chile Muy continental. bien, y la Pascua también está más complicado. Sí, está más complicado. Pero de hecho ayer hice un pedido para Chile Chico, Puerto Natales, Ah, mira. Arica, sí. Antofagasta. Buena. Oye, hecho- nos queda un minuto. Upa. Así que cada uno en 30 segundos dele un consejo a alguien que quiere emprender. La perseverancia. Parto yo, la perseverancia, porque... No fue tan voluntario que no me estáis- Es que dijiste 30 segundos. Dale. No, perseverancia y pasión. Ponerle, porque al principio siempre hay muchos pero, muchas trabas, todos están a decir que estáis locos, estáis dejando tu pega, cómo te va a ir, oye, estáis viviendo de esto, y tú, pucha, no entrar en tanta explicación y meterle, porque obviamente no es de la noche a la mañana, no es una apuesta segura, pero perseverancia y pasión. Ya, Y dedicación, o sea, los detalles. bien. Boris. Sí, yo diría que eso, dedicación y hay que trabajar más que la cresta. No hay otra No, y hacerlas todas. O Otro sea, secreto. Y lo que no sabes en el fondo, o preguntarle a gente, o asesorarte, o comprar un curso, lo que sea, porque al final son tantas cosas que no vas a poder hacerlo solo. Y meterte más en el detalle. Por ejemplo, uno al principio, no sé, por el tema de los costos, hay un montón de cosas que uno no considera. De repente uno dice, oye, pero si venden a 3 lucas la lata, estos gallos se están forrando. No es así. Gran error. Entonces, Y aparte que no podí, y otro consejo para Igual se emprendedores, está forrando un poco. no podí, No. no. no, todavía no. Por eso necesitamos más volumen y por eso estamos en plan de crecimiento y todo. Pero la cantidad de costos de repente mermas que tienes del proceso son un poco menos eficientes. Los ingredientes son súper caros. Entonces, Hemos hay un ido montón hemos los ido- impuestos que tiene esta cuestión, aparte El del IVA. IVA, tiene el ILA, que es el 20,5%. Entonces, tú de cada lata que compras de cualquier cerveza, de nosotros, industrial, lo que sea, estás pagando un 40% de impuestos. O sea, son etiquetadas a mano, para que cachen son cada una etiquetada. Entonces, claro, Enlatada. tú decís, oye, de hecho, hay, en tiendas algunas latas de nosotros se venden a 5 lucas. Pero no. Ya pues, qué gran conversación con Tomás y con Boris de Cerveza Socos. Gracias por venir al programa, se pasaron. No, pues muchas gracias a usted por la invitación. Hace tiempo que teníamos todas las ganas de venir Sí, y Estamos muy contentos que hayan venido. felices nosotros también de estar acá. muchas gracias por Felicitaciones, la además, ¿eh? Prueben la cerveza, por favor, la ganadora. Ya la hemos- La que nos trajo acá. Juan Pablo no toma, pero agua. Ya, de verde. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Saludos. Seguimos en Más que un Pitch.